Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Como pueden ver, hoy les quiero hablar sobre la señalización celular. Como en el anterior video, vimos señalización celular, las generalidades. Hoy más que todo nos vamos a enfocar en los receptores. Antes que todo, queremos recordar la señalización celular, que es la comunicación que ocurre a nivel celular entre célula y célula, entre organismos pluricelulares o organismos unicelulares, ocurre dichas comunicaciones. Todas las células reciben señales desde su medio y responden a estas señales. Es importante que sepan que esto es básicamente lo que se fundamenta la señalización celular, y ello va a traer una serie de receptores, y la unión de los ligandos, como ya vimos en el anterior video, las moléculas que se exportan, va a producir una cascada de señalización intracelular, y esto regula el compartimiento de la célula, y esto provoca diferentes procesos, como puede ser el proceso en el metabolismo, la proliferación, la supervivencia de la célula y la diferenciación celular, como en los cánceres y en el envejecimiento. También debemos saber que muchos cánceres ocurren debido a la alteración de las vías de señalización. Pues bueno, continuemos. Entonces está la señalización celular, como sabemos. La señalización celular es por medio o se basa en una transmisión de la señal, que esta señal es provocada por otra célula, y esta célula y otra célula va a recibir dicha señal, y esta célula tiene unos receptores, y esto ocurre siempre en la señalización. Aquí vemos unos ejemplos que más específicos de la transmisión de la señal, que puede ser hidrólisis de GTP, fosforilación o adaptadores. Aquí vemos algunas ligandos o moléculas, hormonas que se mandan, que de la célula secretora se manda a la célula diana. Los péptidos, como la insulina, el glucagón, que como sabemos el glucagón es el que hace que la sangre aumente, la glucosa aumente en la sangre, y la insulina es algo que la inhibe. Factores de crecimiento como el NGF, el EGF, y este que es muy importante, que es el PDGF. También los neurotransmisores, sustancias tipo esterol, que como vimos en el anterior video, estas sustancias no requieren receptores para ingresar a la célula por ser hidrofílicas. También gases inorgánicos que tampoco requieren receptor por ser moléculas muy pequeñas. Bueno, entonces aquí vemos los receptores, que en este caso nos vamos a enfocar en dos, que son los receptores acoplados a proteína G y los receptores tirosina quinasa a nivel de la membrana plasmática, a nivel extracelular. Entonces, aquí vemos los receptores acoplados a proteína G. Entonces vemos algunas características, que son receptores transmembranales de 7 dominios. Son blancos del 40% de las drogas actuales. Imagina la importancia de estos dichos receptores, que ocupan casi el 40% de todas las drogas actuales. Entonces, prácticamente son los más importantes que pueden haber. Los ligandos, como péptidos y neurotransmisores, proteína G trimérica, que ellos, los receptores acoplados a proteína G, proteína G tiene tres unidades, que son su unidad alfa, su unidad beta y su unidad gamma, que interactúan con el receptor, pero la más importante es la alfa, que es la que va a salir a que se produzca la cascada de señalización cuando se hidroliza, cuando se fosforila.
el sitio de unión en una proteína G y la generación de segundos mensajeros como el AEP cíclico, que es uno de los más importantes segundos mensajeros que existe, y el inositol fosfato. Bueno, aquí vemos las características más específicas para que podamos entender mejor los receptores acoplados a proteína G. Aquí vemos dichos receptores y estos receptores se caracterizan porque tienen 7 dominios intracelulares. Digamos, estos son los 7 dominios que están incluidos en la membrana plasmática. Aquí los vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vemos dominio extracelular de unión al ligando, que digamos es cuando se une es donde se reconoce el ligando y pasa todo, y el dominio intracelular que está unido a la proteína G. Pero nosotros nos preguntaremos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a diferenciar cada receptor? ¿Sí? ¿O cómo se diferencia específico receptor para diferentes ligandos? Por este cosito aquí en el dominio 5 hay un diferente secuencia de aminoácidos, es lo que lo hace distinto cada uno, diferente uno del otro. Aquí vemos un ejemplo de funcionamiento de los receptores acoplados a proteínas. Como veíamos en el anterior video que venía de la célula secretora, esta se liga a la célula diana, ¿sí? Esta es la membrana plasmática de la célula diana y aquí se encuentran los dichos receptores. Aquí vemos los receptores con sus 7 dominios, ¿sí? Este es la parte extracelular, que es el que conoce el ligando, y la parte intracelular, que como vemos está acoplado a proteína G. ¿Por qué se llama proteína G? Es importante aclarar eso. Por la guanina, porque esta subunidad alfa está unida a GDP. Entonces, cuando está unida a GDP se le llama una forma inactiva, cuando está unida a GDP. Por ello, entonces aquí vemos un proceso. Entonces pasa la unión en ligando, aquí se une el ligando, una quinasa fosfolila a la proteína G. La proteína G al fosforilarse, es importante que sepan esto, alfa al fosforilarse pierde la afinidad con beta y gamma, y lo que hace es irse de ahí, separarse. Cuando se separa, alfa va y es la que hace que ocurra toda la cascada de señalización y se genere segundos mensajeros y se produzca la señal. Entonces es muy importante, alfa cuando se fosforila se separa de beta y gamma y va a un efector que sería una enzima, y ahí generan segundos mensajeros y la señal. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de glucagón cuando activa la vía de señalización. Vemos, aquí está la membrana plasmática, el receptor acoplado a proteína G. Viene el glucagón, se une, es reconocido. Aquí la proteína G, la unidad alfa, está en GDP, pasa a GTP. Como vemos, hay una separación. Viene a una enzima, que en este caso es la adenilatociclasa, se une para producir el segundo mensajero, que en este caso es la transformación de ATP a AMP cíclico más PPI. Entonces el AMP cíclico es el segundo mensajero que va a traducir va a continuar con la cascada de señalización para, en este caso como es el glucagón, para aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Entonces aquí, como vemos, se emite la señal. Esto ocurre en todos los procesos. Viene la molécula cuando es proteína G, en todos los procesos, pero en este caso nos vamos a especificar en la proteína G. Esto no es importante, antes aclarar
el glucagón no solo se conecta al receptor acoplado a proteína G, también lo puede hacer con otros receptores como el de tirosina quinasa. Entonces es importante que vean eso. Entonces el glucagón, como vemos, es el que manda la señal y todo eso ocurre. Esto se llama una cascada de fosforilación. Aquí siguen ocurriendo procesos, pero en sí el segundo mensajero sigue fosforilando o activando cosas y hasta que se traduce la señal, que como podemos ver o como especificamos, puede ser del metabolismo, la proliferación, la supervivencia o en este caso el aumento de glucosa en la sangre. Aquí vemos la estructura del AMP cíclico, ¿sí? Entonces es aquí está el ATP. Como lo podemos ver, la enilatociclasa lo que hace, como es una es una enzima que es una liasa, o sea que que corta aquí, sería aquí un difosfato y aquí el AMP cíclico, ¿sí? Entonces la enilatociclasa convierte el segundo mensajero va a traducir una señal que en este caso, o en el caso que vimos, sería el aumento de glucosa en la sangre. Pero ¿qué pasa? Esto puede ser inhibido por alguna molécula o por alguna enzima, por algún receptor. En este caso, el inhibidor del AMP cíclico es el AMP cíclico fosfodiesterasa, que lo que hace es inhibir el AMP cíclico y no hace que se produzca la señal. Pero hay algo que lo inhibe. En este ejemplo vemos que la cafeína inhibe el AMP cíclico fosfodiesterasa. Entonces, muchachos, si digamos, ¿cómo hacemos para que se produzca la señal? Pues podemos aumentar la cafeína, va, va a inhibir a AMP cíclico fosfodiesterasa y entonces va a hacer que esto continúe con la señal. Y si lo que queremos es no aumentar la glucosa en la sangre, debemos aumentar el AMP cíclico fosfodiesterasa para que no siga ocurriendo para que se inhiba aquí y no se pueda traducir la señal. Bueno, entonces la cascada de activación mediante AMP cíclico activa la proteína quinasa PKA. Esta proteína es muy importante. Es considerada como una proteína donde llegan casi todas las señales. Entonces aquí vemos la proteína PKA, proteína quinasa A, la vamos a especificar como PKA. En algunos textos también está como proteína quinasa dependiente de A o AMP cíclico. Ok. Pero aquí entonces está la proteína, como la vemos. El AMP cíclico lo que hace es activarla. Cuando ella se activa, va a haber, ella tiene cuatro subunidades. Aquí vemos sus unidades reguladoras y sus unidades catalíticas. Las unidades reguladoras son las que
se unen a ADP cíclico para activarse, pero las catalíticas son las que van a hacer las diferentes funciones. Aquí vemos la desunidad catalítica activa que va a traducir una señal. Entonces, el pKa regula numerosos procesos. Esta proteína, como veíamos anteriormente, es una proteína muy importante. Mire, entonces, como aquí vemos, el ADP cíclico la activa y ella va a hacer proliferación, lipólisis, glucogénesis, glicólisis, exocitosis y expresión genética. Y inhibe la glucogénesis, o sea, inhibe para que se forme el glucógeno en el hígado, se almacena el glucógeno en el hígado. Entonces el glucagón induce a la lisis del glucógeno y inhibe. ¿Cómo así? Aquí lo especificamos. Entonces está la glucosa, ¿sí? La glucosa lo que hace es eh, eh, se convierte en glucosa 6-fosfato por exoquina, una enzima. Ello produce la glucosa 1-fosfato y el glucógeno sintetasa, que es otra enzima, produce lo que es el glucógeno, ¿sí? Entonces aquí está el glucógeno fosfolidasa, que es lo que hace el contrario. Tenemos el glucógeno, lo que hace es producir la glucosa y toda esta cascada, ¿sí? Entonces, si queremos aumentar los niveles de glucosa, lo que tenemos que hacer es inhibir la glucosa sintetasa para que no se forme el glucógeno y se debe aumentar el glucógeno fosforilasa, la enzima glucógeno fosforilasa, que como vemos es la que es una liasa que forma la glucosa del glucógeno. Aquí vemos el glucagón activa el pKa y el pKa va a formar esto. Entonces aquí vemos les vamos a especificar completo. El glucagón emite la señal al pKa, como veíamos. El pKa va a activar la glucosa fosfolidasa. Cuando se activa ella, va a destruir el glucógeno, lo va a transformar en glucosa y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que se produzca más glucosa en la sangre? Entonces debemos aumentar el glucagón o aumentar los receptores de glucagón y así se producirá más glucosa en la sangre e inhibir el glucógeno sintetasa, que como vemos aquí el pKa también lo puede activar. Entonces, la activación de pKa induce la transición de genes y la expresión genética. Entonces aquí vemos un ejemplo, está el ADP cíclico. Lo que hace es cómo activar dicha proteína, la regulación de catalítica, ¿sí? El pKa, lo que hace cuando está activa, lo que hace es empezar esta subunidad, ¿sí? Como veíamos, sería la subunidad catalítica de las 4 subunidades de pKa. Cuando la ADP cíclico la activa, ella es la que va a traducir la señal y va a hacer que haya la transición, como en este caso. Entonces, receptores tirosina quinasa. Entonces, los receptores tirosina quinasa tienen un dominio amino extracelular de unión al ligando. Estos receptores también son muy importantes. Yo diría que después de los receptores acoplados a proteína G serían ellos. Tienen una hélice alfa transmembranal, tienen un dominio carboxilo intracelular con actividad quinasa, o sea, quinasa, como vimos en el anterior video, son las proteínas que fosforilan, tienen un péptido o dímeros
y acepta ligandos como factores de crecimiento y péptidos. Y de ahí se activan segundos mensajeros como el inositol fosfato. Entonces aquí vemos, ¿sí? Aquí vemos el receptor, aquí vemos los receptores de insulina. Es importante que ellos poseen la tirosina, el dominio tirosina quinasa, como veíamos anteriormente. Están unidos, están dentro de la membrana plasmática y tienen los dominios, que son los que prácticamente es donde se va a reconocer el ligando. Aquí vemos el receptor de insulina. Entonces aquí vemos que son, se va a formar un dímero, ¿sí? Entonces está aquí los dímeros, entonces aquí se forman las unidades alfa, ¿sí? Aquí esta sería la unidad beta. Entonces ellos, como veremos más adelante, van a autofosforilarse para producir la cascada de señalización. Aquí receptores de algunos factores de crecimiento. Entonces aquí vemos, entonces está un monómero, ¿sí? Va a formar un dímero. Entonces viene la señal, que sería ligando. Entonces cuando viene la señal, está la hélice alfa, que está unida a la membrana. Aquí está el dominio, que es el reconoce la señal. Entonces está el receptor, este sería el monómero, el dímero que forma el receptor tirosina quinasa, pero cuando está en monómero se considera inactivo. Entonces aquí vemos, pueden ser dos moléculas iguales que se unen a ellos, y cuando se unen las dos unidades se van a pegar y va a formar el dímero. Entonces, cuando se forma el dímero, ellos se autofosforilan. Que ellos mismos se fosforilan, se unen fosfato y se ponen activos. Aquí vemos que ellos mismos están en ADP y llega y se convierte en ATP. Entonces, cuando está activa la tirosina quinasa, sabemos que vienen unas enzimas, ¿sí? Y se unen a ellos para seguir con la respuesta de la respuesta celular, que puede producirse varias respuestas celulares por el mismo receptor. Aquí vemos un ejemplo más claro. Está aquí un factor de crecimiento, está la proteína, ok. Está la proteína, está el receptor de tirosina quinasa. Aquí está el dominio, aquí ya se fosforiló, ya está el dímero, esto está activa. Entonces viene la PLC gamma, que como veíamos ocurre lo mismo con los receptores acoplados a proteína G. Entonces está el dominio CH2, la proteína que recibe la enzima que reconoce ello, y lo que hace es esto. Ahora va a ser la enzima que a PI2, como veíamos en los anteriores videos, va a formar el diacilglicerol y el IP3, que este es muy importante para la activación de calcio. Ok, aquí vemos el inositol fosfatidil, que es de donde se viene el PI2. Ok, aquí vemos que es su unidad, se activa. Cuando está activa, forma el fosfatidinocetil 4,5-bifosfato, que se resume en PI2. El PI2, como veíamos anteriormente, es la enzima
PLC lo que hace, como es una hidrolasa, lo que hace es separar en dos moléculas, que en este caso sería el IP3, que como se os explicaba es muy importante para la liberación de calcio retículo endoplasmático, y el diacilglicerol, que él siempre va a estar unido a la membrana. Entonces, que aquí vemos que aquí clava la membrana y él se va al retículo endoplasmático para la liberación de calcio. Aquí vemos interconexión entre receptores de tirosina quinasa y receptores acoplados a proteína G. Entonces, como vemos aquí, la molécula señal que sería el ligando, aquí vemos, este sería el receptor acoplado a proteína G, que ya lo reconocemos por sus 7 dominios, y este sería el receptor tirosina quinasa, que van a producir, por los dos pueden producir la misma traducción, la misma señal. Los dos pueden ejecutar los mismos procesos. Entonces es necesario que se aprendan que no para, digamos, para el aumento de glucosa en la sangre no es necesariamente la proteína G o el receptor tirosina quinasa, sino que los dos pueden aumentar ello. Todo esto debido a que si la célula no puede depender solo de uno, porque se va a morir si alguno de ellos falla. Entonces aquí vemos, entra el ligando como es una proteína G, entonces lo que hace la proteína G va a activar, se va a unir al nitrato ciclasa, ello va a producir el segundo mensajero, que será el AMP cíclico, y el AMP cíclico va a activar el pKa. El pKa regula la regulación de genes de las proteínas, y aquí vemos otra vez la proteína G, la subunidad alfa, como veíamos anteriormente. Aquí ella también se puede unir a la fosfatasa C, que como veíamos es aquella que va como es una enzima hidrolasa, la que va a producir del IP3, va a producir el IP3 y el diacilglicerol. Aquí como el IP3 va a producir el aumento de calcio, ¿sí? Esto debido a que él se une a un receptor que está en el retículo endoplasmático para traducir la señal que libera en calcio. El calcio, hay una proteína que es dependiente de calcio como la calmodulina, y ella va a activar a la KM quinasa, que la KM quinasa es una proteína que va a producir diferentes traducciones. Ok, aquí también vemos lo que ocurre, que puede ocurrir lo mismo con el mismo proceso, con el diacilglicerol, que va a activar ahora la PKC. La PKC puede producir la regulación de genes, todo ello puede ocurrir, como ven aquí, por los mismos, va a haber la misma finalidad de los diferentes receptores. Entonces, la activación de los receptores acoplados a proteína G induce a la hidrólisis de Pi2, como veíamos anteriormente, en Pi3 y en diacilglicerol. Entonces, aquí está la molécula unida al ligando. Aquí esta sería la subunidad alfa. Como recordamos, ella está unida a una beta y una gamma, pero aquí ya es más resumido. La subunidad alfa ya activa GTP, se une a la PLC, a la enzima beta, ¿sí? Beta cuando es proteína G. Entonces, PLC beta, lo que hace la PL, esto sería cuando está activa, ella como es una enzima,
lo que hace es producir, va a hacer que se produzca algo, y lo que se va a producir en este caso es el Pi2, sería este, y va a producir el inositol trifosfato, el IP3 y el diacilglicerol, que siempre va a estar unido a la membrana, siempre. Entonces el diacilglicerol puede activar el PKC, y así va a seguir aquí otra secuencia señal. Y el IP3, como veíamos, este es el retículo endoplasmático, él se une al receptor, le traduce la señal que libere calcio, el calcio se puede unir al PKC. Aquí la activación de diferentes receptores, ¿sí? de, de factores de crecimiento, como vemos, son aquí en este caso serían receptores tirosina quinasa. Esto induce la hidrólisis de Pi2 en IP3 y en diacilglicerol. ¿Sí ven? Como veíamos anteriormente, este mismo proceso ocurría pero con proteína, con receptores acoplados a proteína G. En este caso serán receptores tirosina quinasa. Pero es el mismo proceso. Cuando ellos se fosforilan, viene la enzima PLC, ¿sí? Pero en este caso ya no será beta, sino será gamma. O sea, es importante que se lo aprendan. La única diferencia es que en este caso se llama gamma, y en el de proteína, receptor acoplado a proteína G, será eh, beta. Ok, aquí vemos, está el ATP, ¿sí? El ATP eh, va a hacer que se produzca, que se fosforile ella. Cuando se fosforila viene el Pi2 y pasa exactamente lo mismo. Esta enzima va a hacer que se produzca el diacilglicerol y el IP3, como vemos aquí, la liberación de calcio retículo y la activación de PKC. Aquí vemos otro claro ejemplo de lo que les contaba, pero más específico. Está ligando los dos receptores. Aquí el receptor acoplado a proteína G, la unidad alfa activa va a ser una PLC beta. PLC beta es la enzima que va a hacer que se produzca diacilglicerol y Pi3, y esto va a producir la activación de PKC y la liberación de calcio. Aquí mismo ocurre lo mismo, pero ahora con el receptor tirosina quinasa. Bueno, muchachos, entonces es importante que sepan, no específicamente una señal o una respuesta celular va a ser para un receptor. Puede que ocurra exactamente la misma respuesta celular con diferentes receptores. Entonces, aquí vemos que el Pi3 incrementa el calcio intracelular que activa la calmodulina, que es una dependiente de calcio. Entonces aquí vemos, viene, sí, sería este, aquí está el retículo endoplasmático, el IP3 emite la señal que necesita que se libere el retículo endoplasmático, y que se libere calcio del retículo endoplasmático. El calcio va a activar la calmodulina, así la calmodulina ya está activa, va a hacer que cuando la calmodulina está activa se va a producir una cascada de señalización que va a producir otra señal. Aquí vemos un ejemplo muy clásico, y es muy importante que se aprenda esto. El Pi2, como vemos, el PLC es la enzima que hace que se produzcan estos tres, ¿sí? Entonces, pero hay también una enzima que hace que de Pi3 se produzca Pi2. ¿Cómo?
se llama la PTEN. La PTEN, entonces, la que hace que se produzca ello. Entonces, si queremos activar o que se produzca más pi3, ¿cómo hacemos? Pues inactivar el PT y activar el pi3K. Como vemos aquí, esta la activa y esta va a inhibir que el pi2 haga esto. Aquí vemos un ejemplo más ya con estructura. Aquí vemos que el pi3 activa el KTP, la señal, entonces la proliferación, el metabolismo, la apoptosis, que es la muerte celular. Ok, entonces deben saber que el pi3K es el que activa el pi3 y el PTEN es el que activa el pi3, el diaciclil 0. El PTEN activa el pi2 y el pi2 puede activar esto. Aquí el AKT regula la expresión genética. Entonces aquí vemos cuando está la insulina, si ese sería el receptor de insulina que va que aquí produce el pi3K, que sería la enzima. La enzima, eh, aquí vemos el pi3, el AKT, sí, el AKT, entonces lo que hace está en ADP, el fosforila el foso, y el foso no puede hacer la traducción. Entonces aquí vemos en el núcleo sin insulina y con insulina. Entonces aquí vemos la AKT regula la glicólisis. ¿Cómo así la glicólisis? La glicólisis es transformar la transformación del glucógeno y esto. Entonces aquí vemos los receptores, viene el pi3, el AKT, ¿sí? Se activa, el emetor, que es muy importante sería para muchas cosas como la diferenciación celular. Esto hace que la glucosa cuando entre ocurra la glicólisis para que haya energía. Si nosotros inhibimos eso, no vamos a tener energía. Entonces, la glicólisis cuando hay energía, cuando necesitamos energía, entonces la célula emite la señal y hace que se traduzca eso. Entonces, la glucosa de fosfato, el emetor, hace que la glicólisis se forma un piruvato. El piruvato transforma el ADP a ATP y la célula puede haber los procesos de energía en la célula. Entonces, esto es la rapamicina. La rapamicina es una droga que es muy utilizada actualmente para el envejecimiento, que dicen que ayuda a prevenir el envejecimiento. Entonces, aquí vemos que la inhibición de la vía AKT reduce la metástasis. Aquí vemos, ¿sí? Entonces, este sería la AKT. Entonces aquí está con los nutrientes, ¿sí? Ian y Jónisis, y aquí vemos la ruta de Metor, y aquí vemos que si se le aplica rapamicina ya esto no va como a robarse los nutrientes, y la célula ya no va, eso sería más que todo en células cancerígenas. Aquí vemos un ejemplo de laboratorio con el control de la célula. Aquí vemos como diferentes ampollas, diferentes cosas que tiene cuando está mala, y aquí ya la vemos con rapamicina que estaría en mejor estado. También existen unos receptores intracelulares que pueden ser los receptores nucleares, como su nombre lo indica, están en el núcleo y en el citoplasma.
interactúan con el ligando en un citoplasma en el núcleo, forman homodímeros y heterodímeros. Tienen un papel importante con los factores de transición porque los factores de transición podrían ser receptores nucleares. Se unen a hormonas responsables en el promotor del ADN. Algunas hormonas que reconocen ellos son las hormonas esteroideas, la vitamina A y D. Como sabemos, ellas son hidrofílicas, o sea que ingresan sin receptores por fuera, pero por dentro sí son reconocidas por estos receptores. También interruptores endocrinos. Aquí vemos alguna clasificación de estos receptores nucleares según el ligando. Aquí vemos, aquí son el ligando como de esterol, ¿sí? Que digamos está, digamos el receptor sería eh, el estrógeno sería el estradiol, el ligando, el, el andrógeno sería el receptor de la testosterona. Aquí vemos la familia de vitamina D, que el ligando sería el hidroxil, eh, y el receptor sería la vitamina D. Bueno, muchachos, estos receptores es importante que se aprendan que hay diferentes tipos. Está el tipo 1 que forman homodímeros y se traslocan al núcleo e interactúan con coactivadores de TC. Aquí vemos la hormona, aquí vemos los receptores, ¿sí? Ya este sería el citoplasma, este sería la membrana, ¿sí? Este sería el núcleo. Aquí vemos el polo nuclear, entonces aquí ellos forman, aquí están dímeros, lo que hace es atravesar el polo nuclear, eh, los activadores, las enzimas, lo que hace es transformar ello para que haya, digamos, la transcripción genética, el RNA mensajero, como sabemos, como veíamos en biología molecular, es muy importante para la comunicación de los orgánulos a nivel celular. Aquí vemos otro de tipo 2, que prácticamente es lo mismo, pero bueno. Esto es muy importante. El consumo de pescado reduce el riesgo de problemas cardiometabólicos. ¿Cómo así? Si el consumo de pescado, aquí hay un experimento que hicieron, que el consumo de pescado como induce el proceso para, para proceso metabólico. Aquí vemos, pero es importante aclarar que el consumo de pescado es cuando una persona reduce el riesgo cuando una persona está activa. Aquí vemos que consumieron pescado pero una persona inactiva y prácticamente no ocurrió nada. No ocurrió nada. Como vemos aquí, aquí está, ¿sí? Este sería el cuadro, entonces este es el riesgo de una persona inactiva, ¿sí? Este sería el riesgo de una por sí. Entonces, dicha persona tiene un riesgo muy elevado, pero cuando se mide el consumo de pescado, se ve que prácticamente no baja, ¿sí? Cambio con una persona activa se ve que dicho riesgo permanece, baja un poco. Entonces, el consumo de pescado, los omegas son muy importantes, pero actúan más cuando una persona está activa. Bueno, muchachos, eso fue todo. Gracias. No olviden suscribirse, darle like, como saben es la paga el bloguero. Y si me quieren me pueden seguir a Daniel.pira en Instagram y @DanielPirita en Twitter. Bueno, los dejo. Chao.
Gracias. Déjenme en sus comentarios de otros videos que quieren que hagan.